Así como el tipo legal no describe la conducta de la tentativa, es decir, así como el tipo legal lo que describe es el delito consumado, también podríamos decir que como regla general el tipo describe única y exclusivamente el comportamiento del autor, o sea, del comportamiento de aquel que realiza el comportamiento prohibido, la acción típica. Por lo tanto, para, para tipificar el comportamiento de personas que hayan ayudado, colaborado, es decir, que hayan participado de manera accesoria, no directa, no siendo protagonistas de la comisión del hecho punible, esa tipificación, es decir, el que se pueda ajustar el comportamiento de estas personas al tipo legal, va a depender de un segundo dispositivo amplificador del tipo. Ese dispositivo amplificador del tipo es el de la participación criminal. Este dispositivo amplificador se encuentra previsto en el Código Penal en el artículo 83 y en el artículo 84. Entonces, ¿qué significa esto? Que bueno, que para poder hacer responsable a personas que no hayan ejecutado la acción, pero que hayan participado de alguna otra manera accesoria en la comisión del hecho punible, pues entonces será necesario acudir al artículo 83 o al artículo 84 para poder alcanzar, es decir, con la tipicidad, esos comportamientos. Es decir, en el artículo 83, en el artículo 84, habría también una amplificación de la tipicidad, es decir, serían dispositivos amplificadores de la tipicidad. Entonces, por ejemplo, para castigar un cómplice, el cómplice de un homicidio, entonces no bastará con el artículo 84, o sea, perdón, con el artículo 405 del Código Penal. Es decir, esa conducta solamente tipifica la acción del que da muerte a otro. Para poder castigar al cómplice de un homicidio, entonces tendría que al artículo 405 del Código Penal, es decir, unírsele o conjugársele con el artículo 84 del Código Penal, que define las formas de complicidad. Entonces allí ustedes dirán, bueno, ¿cómo fue que participó? Bueno, es que ayudó, colaboró, ¿cómo fue que ayudó? ¿Cómo fue que colaboró? ¿Facilitó el hecho? Bueno, dependiendo, claro, de las circunstancias, del caso concreto, de cuál fue el hecho en particular que realizó, se aplicaría alguna de las hipótesis señaladas en el artículo 84. En el artículo 84 está señalada la complicidad. Y luego en el 83, como vamos a ver más adelante, está la instigación y está también la cooperación inmediata, que son formas de participación criminal. Entonces, la primera conclusión a la que podemos llegar es que el tipo legal no describe la conducta de los que participan en la ejecución del hecho punible. Solamente tipifica la conducta del autor, la conducta del que es protagonista del hecho, la conducta, el comportamiento de aquel que generalmente realiza la acción típica, realiza el comportamiento descrito en el verbo rector. Ya veremos, bueno, que esto tampoco constituye la característica principal de la autoría. Es decir, que se puede ser autor sin haber realizado la acción típica, pero por lo menos la regla general es que una persona se convertirá en autor de un delito en la medida que ejecute la acción típica, y todos aquellos que no hayan realizado la acción típica, pero que hayan intervenido, participado en la comisión del hecho punible, estos serán entonces partícipes. Cuando se habla de participación criminal, bueno, aquí habría que hacer una distinción. Cuando se habla de participación, se puede hablar de participación en un sentido amplio y de participación en un sentido estricto. Se habla de participación criminal en sentido amplio cuando intervienen varias personas en la comisión de un hecho punible, es decir, cuando no es un autor único el que realiza la acción descrita en el verbo rector del tipo. Es decir, cuando hay cómplices, cooperadores, o cuando hay otras personas que coadyudan a la realización de la acción, realizando parcialmente la misma, etcétera, etcétera. Ya cuando hay pues la intervención de varias personas en la comisión del delito, entonces uno hablará de participación criminal
en sentido amplio. Ahora, partícipes en sentido estricto o participación criminal en sentido estricto existirá cuando intervengan en la comisión del hecho punible personas que no tengan la condición de autor. Es decir, cuando uno habla de participación criminal en sentido amplio, esa participación puede estar compuesta por el autor, coautores, cómplices, cooperadores. O sea, cuando hay varias personas participando, interviniendo en la comisión del hecho punible, uno habla entonces de una participación criminal en sentido amplio. Cuando los partícipes, cuando aquellos que intervienen tienen la condición de cómplices, cooperadores, instigadores, es decir, cuando estos sujetos tienen una relación de dependencia con el que realiza el comportamiento, con el autor del delito, cuando realizan conductas que son accesorias, dependientes del comportamiento del autor, o sea, cuando intervienen estas personas, repito, instigadores, cooperadores y cómplices, entonces en este caso hablaremos de una participación criminal en sentido estricto. O sea, partícipes en sentido estricto son todos aquellos que intervienen en el hecho punible, pero que no tienen la condición de autor. En cambio, la participación criminal en sentido amplio abarca a los autores, coautores. O sea, si por ejemplo hay una persona que es la que cometió el delito y tiene un cómplice y tiene un instigador, allí habría entre todos una participación criminal en sentido amplio. En cambio, si además del autor hay cómplices, cooperadores, etcétera, etcétera, en particular, esas personas no incluyendo al autor, porque siempre tiene que haber un autor, para que haya partícipes en sentido estricto, siempre tiene que haber un autor. Entonces, en específico, esos sujetos que no tienen la condición de autores van a ser partícipes en un sentido estricto. Es decir, participación criminal en sentido estricto, se producirá cuando intervienen personas en la comisión del hecho punible que no tengan la condición de autor. Claro, pero tiene que haber un autor para que esas personas intervengan. En otras palabras, no puede hablarse de un cómplice, de un cooperador o de un instigador si no tenemos un autor. Es decir, la participación criminal en sentido estricto presupone la participación criminal en sentido amplio incluyendo, ¿no?, a los autores, coautores, etcétera, etcétera. Pero a los fines de la extensión de la tipicidad, pues entonces allí, bueno, generalmente uno lo que alude es a la participación criminal en sentido estricto, y digo generalmente porque, bueno, por excepción quizás pues hay ciertas formas de autoría que no podrían deducirse expresamente del tipo legal, y por lo tanto también, bueno, habría que considerar que se deducen o se infieren de las regulaciones del artículo 83, en nuestro caso, del artículo 83 del Código Penal. De todas maneras, bueno, sobre eso vamos a hablar un poco más adelante. ¿Cuáles son las formas de participación criminal entonces? Pues las formas de participación criminal son la participación criminal en sentido amplio y la participación criminal en sentido estricto. El siguiente punto es el concepto de la autoría. ¿Qué vamos a entender por autor del delito? ¿Quién es el autor del delito y en qué se diferencia de los partícipes? Mire, autor de un delito es aquel que puede ser que realice la acción típica, como pudiera ser que no, pero lo que en definitiva lo caracteriza es que ese sujeto tiene un poder fáctico, un poder de hecho sobre la ejecución del comportamiento. En otras palabras, es decir,
él tiene un dominio, un control del suceso que le permite adelantar, retrasar, impedir, y sabe que lo tiene, ¿no? Es importante eso también destacarlo, o sea, tiene un poder fáctico sobre la realización del hecho y sabe que tiene ese poder fáctico, lo cual le permite impedir, retrasar, adelantar la comisión de la acción, la realización de la acción típica, la ejecución del comportamiento típico. Esto es lo que caracteriza fundamentalmente a la autoría. ¿A la autoría en qué delitos? Bueno, en los delitos en los cuales se trata de un comportamiento activo, que produce un resultado o que pudiera producir un resultado. Lo que pasa es que, bueno, aquí sobre este tema, la regla general, o en este tema la regla general es que se trate de los delitos, sean delitos en los cuales la autoría dependa del dominio, del control del suceso. Sin embargo, hay ciertos delitos en los cuales, como ocurre con los delitos de omisión, en los cuales el dominio del hecho no es el criterio determinante de la autoría, porque son delitos de infracción de deber, es decir, son delitos en los cuales lo fundamental no es que se tenga el control del suceso para ser autor, sino que se tenga un deber jurídico. Es lo que ocurre también con los delitos especiales, con los delitos especiales propios. Los delitos especiales propios son delitos de infracción de deber, son delitos en los cuales para ser autor es indispensable tener una determinada cualidad, una determinada característica, un determinado deber jurídico de actuar o de omitir, y si no se tiene ese deber, no se podría ser autor del hecho. Por eso se llama delitos de infracción de deber. Entonces, en estos delitos, los delitos de infracción de deber, que la autoría no va a depender del dominio del hecho. La regla general es que los delitos sean de dominio, es decir, los delitos sean delitos en los que usted es responsable por la forma en que realiza su comportamiento, por el resultado que produce, por eso algunos ya hablan de delitos de responsabilidad por organización, así los denomina Jacobs. En cambio, bueno, Roxin los llama delitos de dominio. La gran mayoría de los delitos son delitos de dominio. Dependen, o sea, en los delitos de dominio, es decir, para esta posición doctrinaria, la esencia del delito estaría en lesionar o poner en peligro un bien jurídico. Y entonces, en la medida de que una persona tenga el control sobre ese suceso mediante el cual se lesiona o se pone en peligro el bien jurídico, esa persona tendrá el carácter de autor. Es decir, que él sepa que no depende de nadie, que él puede impedir, retrasar, que tiene ese poder fáctico de impedir, retrasar, adelantar la ejecución, la consumación, el perfeccionamiento del hecho punible. La excepción, como les dije, son aquellos delitos en los cuales no hay que realizar una acción propiamente que lesione o ponga en peligro un bien jurídico, sino que la esencia de esos delitos, lo fundamental de esos delitos está en que se quebrante un determinado deber. Un deber que puede ser de actuar o puede ser de omitir, pero lo importante, insisto, es que en estos delitos se quebrante el deber. Son los llamados delitos especiales propios y que aquí los vamos a llamar delitos de infracción de deber. En estos delitos, los delitos de infracción de deber, la condición de autor no la podrá tener cualquier persona, como los delitos de dominio, sino que la condición de autor única y exclusivamente la tendrá aquel que tenga el deber, aquel sujeto que tenga el deber especialísimo de actuar o de omitir. Si usted no tiene el deber, si usted no tiene la condición de intranius, sino que usted es un extraneus, pues no podrá ser autor, e independientemente de lo que usted haya hecho, fíjese, usted podría, en un delito de infracción de deber, usted siendo un extraneus, puede ser que realice la acción típica, pero a pesar de que realice la acción típica, no podrá ser autor del delito porque no tiene el deber. En cambio, en los delitos de dominio, que son la mayoría, si usted realiza la acción típica, bueno, por regla general, usted tendrá la condición de autor. Entonces, en los delitos de infracción de deber, el fundamento de la autoría estará en la violación de un deber de actuar o de omitir, de un deber especialísimo, que es lo que caracterizará al autor, mientras que en los delitos de dominio
insisto, que es el común de los delitos especiales o delitos de infracción de deber, son delitos excepcionales. En los delitos de dominio, el fundamento de la autoría se encontrará en el dominio, en el control del suceso típico por parte del autor. Es importante destacar que no siempre en la doctrina se ha distinguido en la autoría de la participación criminal en sentido estricto. O sea, eso es importante tenerlo en cuenta. Y bueno, alguna vez se ha planteado, incluso algunas leyes, algunos códigos penales, en algunas legislaciones, se ha previsto lo que se llama un concepto extensivo de autor. Esto de un concepto extensivo de autor es que, de acuerdo a la ley, todos los que intervienen o todos los que intervendrían en la comisión de un hecho punible siempre tendrían la condición de autor. Por lo tanto, no habría ninguna diferencia entre participación criminal en sentido amplio y participación criminal en sentido estricto, ¿no? Sino que si intervienen varias personas, habrá simplemente participación criminal y todos tendrían la condición de autores. En nuestro Código Penal no es así. En nuestro Código Penal, si bien no hay una definición de la autoría, no hay una definición y tampoco una definición clara de algunas formas de participación, lo cierto es que nuestro Código Penal parte de que debe distinguirse, de que debe necesariamente hacerse una distinción entre la autoría y la participación criminal. Por eso podríamos decir que en nuestro Código Penal se adopta o se asume, aunque no haya una definición, pero se adopta o se asume un concepto restringido o restrictivo de autor. Es decir, que en nuestro ordenamiento una cosa será ser autor de un delito y otra cosa será ser un partícipe en sentido estricto. Entonces, por esa razón es que nosotros podemos distinguir aquí el autor del delito del instigador, del cooperador o del cómplice. Claro, uno podría decir, bueno, pero es que eso también podrían ser considerados autores, si se les castiga a todos de la misma manera. Sí, a veces se les castiga de la misma manera, a veces se le castiga con la misma pena. Por ejemplo, al instigador y al cooperador inmediato se le castiga con la misma pena que el autor, pero realmente su aporte a la comisión del hecho punible no es el mismo que el del autor. Es decir, porque algo que caracteriza al autor en la mayoría de los delitos, como dije, es el dominio del hecho, mientras que el instigador, el cooperador, el cómplice no tiene el control del hecho, no tiene el dominio del hecho y por lo tanto no podría en un delito de dominio ser autor. Como tampoco podría ser autor el sujeto, el extraño, si es un extraño, si se trata de un delito de infracción de deber. Es decir, el que instiga a una persona a cometer un hecho punible y no tiene, y a lo mejor, bueno, inclusive él podría realizar, yendo un poquito más allá, el sujeto que realiza la acción típica de un delito de infracción de deber, si es un extraño, como dije hace un momento, pues no podría ser autor del hecho. No podría tener la condición de autor del hecho. Ahora, si una persona agarra y bueno, lo que hizo fue una actuación propia de un cómplice, pero resulta que tenía el deber especial, y eso es algo muy importante tenerlo en consideración en la responsabilidad penal en delitos de infracción de deber. O sea, si una persona, por ejemplo, un funcionario público que tiene un deber de fidelidad para con el Estado y tiene un deber de proteger los bienes y de ser solidario, pero tiene un deber especial de protección, de ayuda, de solidaridad, de fidelidad al Estado. Bueno, vamos a suponer que un funcionario, él agarra y le dice a X persona, mira, a uno que no es funcionario, a un extraño, mira, anda a buscar estas computadoras allá en el ministerio, que yo te doy la llave y tú agarras, vas, te traes las computadoras en la noche y después agarramos y las vendemos entre los dos. Fíjense, esa conducta de dar la llave es probablemente una conducta que pudiera entrar dentro de una forma o pudiera considerarse como una forma de participación criminal y pensar que el autor del delito
y que el autor del delito sería el que tomó las computadoras, el que fue a buscar las computadoras con la llave. Sin embargo, fíjense, en este caso, como se trata de un funcionario, él será autor del delito. Él será realmente el autor del delito y no de un delito de hurto, que sería un delito de dominio del hecho, no, sino de un autor de un delito especial, de un delito de funcionarios, que podría ser el delito de peculado, por apropiarse de un objeto que le pertenece al Estado, que lo tiene él bajo su control, bajo su dominio, y este sujeto que se llevó la computadora, que fue el que cargó la computadora, trasladó la computadora, etcétera, etcétera, este sujeto no sería autor de un delito de hurto, sino no, este sujeto sería partícipe, sería un partícipe en el delito de funcionarios que habría cometido, el delito de peculado que habría cometido el que le dio la llave. Es decir, cuando una persona tiene la condición de intranius, cuando tiene el deber especial, si se trata de un delito de infracción de deber, independientemente de la poca importancia que pudiera tener el aporte que hizo, independientemente de cuál hubiese sido su conducta, es decir, en el sentido de que no realizase la acción típica, sino que lo que hiciese fue alentar, dar instrucciones, etcétera, etcétera. Pero ese sujeto, a pesar de que ese aporte, el aporte pudiera considerarse de no mucha importancia, esa persona tendrá la condición de autor del delito. En cambio, el extraneus, es decir, el que en un delito de infracción de deber, el extraneus, que independientemente que realice la acción típica, independientemente de que parezca que ejecute el hecho, es decir, en su aspecto más grave, en lo que decir, porque realiza el comportamiento típico, ese sujeto, independientemente de que hubiese realizado la acción típica, independientemente de cuál hubiera sido la gravedad de su aporte, ese sujeto solamente podrá ser partícipe del delito. La solución que no debe admitirse o que no debería aceptarse es la de pensar de que no, de que al funcionario se le castiga por el delito de funcionario y al otro se le castiga por un delito común, que por ejemplo sería el delito de hurto, por un delito de dominio del hecho, y que él sería autor de un delito de hurto, mientras que el otro sería autor de un delito de peculado. El problema, o sea, es que por lo cual no se puede aceptar que haya una división del título de responsabilidad. El problema es el dolo, que subjetivamente ambos están actuando con el dolo de peculado, independientemente que él no tenga la condición de autor, pero él sabe que la forma en que está accediendo a la computadora es gracias a un funcionario que le está dando la llave y con quien él está participando, colaborando, porque en definitiva, el que tiene el deber es el funcionario, pero y si él logra tener acceso con la computadora, es gracias al funcionario, es gracias al aporte del funcionario. Entonces, en definitiva, en casos como pues el funcionario tendrá que ser castigado a título de autor, porque es el que tiene el deber, independientemente de la poca importancia de su aporte, o lo que la poca importancia entre comillas, pero poca importancia si comparamos con el otro, que el otro fue el que cargó la computadora, fue y buscó la computadora y se la llevó. Pues independientemente de la poca importancia del aporte del funcionario, él será autor si se trata de un delito de infracción de deber, mientras que el extraneus, él tendrá responsabilidad a título de participación criminal. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, algo importante nuevamente a destacar, que la participación criminal, en los casos de complicidad necesaria, en los casos de cooperación inmediata y en los casos de instigación, se castiga con la misma pena que la autoría, pero no es lo mismo ser autor que ser un instigador, que ser un cómplice necesario o que ser un cooperador inmediato. En la participación criminal, fíjense, aquí lo que vemos entonces es que el legislador tomó una decisión político-criminal. ¿Y cuál fue esa decisión político-criminal? Castigar con la misma severidad a ciertos partícipes. Ahora, ¿qué debía realmente haber sido o haber ocurrido en estos casos? Bueno, que quizás
como el partícipe siempre hace un aporte accesorio al del autor, es decir, que la conducta del partícipe es accesoria a la del autor, bueno, generalmente se considera que debería haber una atenuación de la responsabilidad para los partícipes. Sin embargo, bueno, nuestro legislador ha decidido castigar con la misma pena a ciertos partícipes, específicamente, como dije, al instigador, al cooperador inmediato y al cómplice necesario, con la misma pena que el autor, sin importar que se trata de conductas que dependen, que son dependientes, y en ese sentido es que se habla de la accesoriedad, que son dependientes del comportamiento del autor. O sea, eso, como dije, es una decisión político-criminal de nuestro legislador. Nuestro legislador, es decir, tal como lo vamos a ver en el artículo 84, únicamente atenúa la pena del denominado cómplice no necesario, pero el cómplice necesario, el cooperador inmediato y el instigador, de acuerdo al artículo 83 del Código Penal, sin ser autores, tienen la misma pena que el autor. Es decir, nuestro legislador no asume un concepto extensivo de autor, nuestro legislador más bien trata de definir ciertas formas de participación criminal y el concepto de autoría, bueno, ahí es donde hay una cierta deficiencia, simplemente habla de perpetrador, nuestro Código Penal habla de perpetrador, es decir, que autor sería el que perpetra el hecho. Claro, pero si uno asumiese al pie de la letra esa expresión perpetrador, también los partícipes perpetran. Entonces, eso sería un concepto extensivo de autor. Sin embargo, dado que el legislador ha definido de alguna manera la instigación, menciona al cooperador inmediato, menciona la complicidad necesaria y también señala, describe los casos de complicidad, entonces lo que podemos deducir es que nuestro legislador entiende que una cosa es el perpetrador y otra cosa serían los cómplices, cooperadores, instigadores. Es decir, que como dije, nuestro Código Penal asumiría entonces un concepto restrictivo de autor. Mire, en el ejemplo que di, por cierto, a lo mejor puede generarles dudas que he mencionado el delito de hurto y el delito de peculado, en el caso que mencioné del funcionario. Miren, el delito de peculado tiene varias modalidades, pero bueno, en general podríamos decir que existe peculado cuando un funcionario público tiene bajo su custodia determinados bienes del Estado, objetos, muebles, o también podría recaer peculado sobre un inmueble, pero bueno, en este caso un objeto mueble, lo tiene bajo su custodia y él se apodera de ese objeto, se comporta como dueño, se apropia de ese bien o lo distrae, es decir, le da una aplicación distinta a la que legalmente está contemplada en la ley, debería darle a ese objeto. En eso consiste, repito, el delito de peculado. Es como una especie o como una forma de apropiación indebida que podría, bajo ciertas condiciones, convertirse como en una especie de hurto, pero cometido por el funcionario. En cambio, el delito de hurto consiste, bueno, está tipificado en el artículo 451 del Código Penal, consiste en apoderarse de un objeto mueble perteneciente a otro para aprovecharse de él, quitándolo sin el consentimiento de su dueño del lugar donde se encontraba. El delito de hurto es un delito de dominio del hecho, es un delito común, es un delito que lo puede cometer cualquiera. En los delitos comunes, en los delitos de dominio del hecho, en los delitos que puede cometer cualquiera, la autoría se determina mediante el dominio del hecho, es decir, autor será el que tenga el dominio, el control del suceso. En cambio, el delito de peculado es un delito especial, por lo tanto, única y exclusivamente el que tenga el deber especialísimo en este caso, de custodia, de fidelidad al Estado, etcétera, etcétera. Solo el que tenga el deber especial es que podrá tener la condición de autor. Por eso les dije, el sujeto que buscó la computadora no podría ser autor del peculado, pero tendrá una participación criminal en el delito de peculado. Él no cometerá delito de hurto porque él actuó con un dolo de peculado, independientemente que no tuviese la condición
requerida en el tipo, es decir, no tuviese la condición de funcionario público y el deber especial de custodia, de protección, etcétera, etcétera, de fidelidad que tiene el funcionario en comparación con una persona que no tenga esa condición o esa cualidad de funcionario público. Bueno, recapitulando entonces, la diferencia entre autoría y participación criminal, bueno, va a depender de la clase de delito que se trate. Si es un delito común, un delito que puede cometer cualquiera, un delito en que simplemente hay una acción que lesiona o pone en peligro el bien jurídico, y que eso es lo esencial de la ilicitud del comportamiento, pues en un caso como ese, lo que distinguirá la autoría o al autor del partícipe en sentido estricto, es decir, de la participación criminal en el sentido más concreto, más específico, pues entonces sería el dominio del hecho. Es decir, va a ser el control del suceso típico lo que distinguirá al autor del partícipe, al autor del instigador, del cooperador inmediato o del cómplice o de los cómplices, sea cómplice necesario o cómplice no necesario. En cambio, tratándose de un delito especial, de un delito de infracción de deber, las cosas serán distintas. Es decir, la condición de autor va a depender de que se tenga un deber especial, de que se tenga la cualidad, la condición, la cualidad requerida en el tipo para ser autor, y por lo tanto el deber especialísimo que supone esa cualidad o esa condición que ha de tener el sujeto. Entonces solamente será autor en un delito de infracción de deber, como ocurre con los delitos omisivos, los delitos especiales, especiales propios, etcétera, etcétera, la condición de autor solamente la tendrá el garante, el que tenga el deber, el que tenga el deber de actuar, el que tenga el deber de omitir, mientras que el que no tenga el deber, es decir, el extraneus, no el intraneus, sino el extraneus, ese será siempre un partícipe en ese delito, no cometerá otro delito, sino que será partícipe en el delito del cual sería autor el intraneus. Es decir, su conducta al ser accesoria será siempre una conducta de participación criminal. ¿Por qué será accesoria? Porque no tiene la cualidad requerida en el tipo. Los delitos especiales, como les dije, constituyen la excepción. La regla es que los delitos sean de dominio del hecho, que los delitos sean comunes, que es decir, que cualquiera pueda realizar la acción delictiva, es decir, que el deber de abstenerse o de actuar le corresponda a cualquiera, es decir, cualquiera podría ejecutar el hecho. Siendo ese el caso, entonces el fundamento de la autoría, como dije, estaría en el dominio del hecho, en el control del suceso típico. Ahora, en cuanto a la diferencia entre autoría y participación criminal, si bien yo he aquí asumido una posición teórica que es dominante, que es la teoría del dominio del hecho, es decir, que desde el punto de vista que estamos aquí exponiendo, la diferencia entre el autor y el partícipe está en que el autor tiene el dominio del hecho y el partícipe no lo tiene, carece de ese control, es decir, que el partícipe siempre es una persona que va a actuar de manera subordinada, accesoria, dependiente al autor, es decir, a diferencia del autor o los coautores que siempre tendrán una posición de prevalencia en la realización del hecho, es decir, a ellos no estará nadie subordinado, ellos no estarán subordinados a nadie en la realización del hecho y saben que tienen ese control, es decir, que ellos tienen ese poder en el sentido de que los demás que participan están subordinados a él. Además de esta distinción, que es una posición teórica, como digo, la teoría del dominio del hecho, hay otras posiciones, hay otras tesis. De ellas, miren, solamente voy a comentar una y para criticarla, que es la teoría que quizás durante, mucho tiempo ha sido considerada la dominante, o fue considerada la dominante. Después, se fueron viendo que era insuficiente para resolver ciertos problemas, pero durante mucho tiempo ha sido considerada la dominante, e incluso aquel que no esté muy enterado, aquel abogado que no esté muy enterado del desarrollo, ¿no?, del tema de la participación criminal y de la diferencia con la autoría, muy seguramente apelará a esta posición para sustentar
si existe o no participación, o si una persona es autora o no es autora de un hecho punible. Esta teoría, la que estoy mencionando, la que estoy haciendo referencia, es la teoría formal objetiva. Esta teoría se llama igual, tiene la misma denominación y fue su mismo creador, tienen el mismo creador, su mismo creador fue Belin. Y tiene la misma denominación de una teoría que ya vimos, que pretendía distinguir los actos preparatorios de los actos de comienzo de ejecución, los actos de tentativa de los actos preparatorios, que es la teoría formal objetiva, pero en materia de tentativa. Bueno, ahora vamos a ver la teoría formal objetiva, pero en materia de participación criminal. ¿Qué es lo que dice esta teoría? ¿Qué es lo que plantea esta teoría? Bueno, que la diferencia entre el autor y el partícipe es netamente formal, porque el autor realiza la acción típica, es el que ejecuta la conducta descrita en el verbo rector del tipo, mientras que el partícipe no realizaría la conducta descrita en el verbo rector del tipo, es decir, que realizaría conductas que coayudan, colaboran, cooperan o procuran que se realice la conducta descrita en el verbo rector, pero no ejecutan ese comportamiento, es decir, el partícipe no mata, no roba, no viola, sino que realiza conductas, ejecuta hechos cercanos, accesorios a la realización de ese comportamiento, de esa acción descrita en el verbo rector del tipo. La crítica que generalmente se le hizo a esta posición es que, si bien puede explicar la autoría individual, hay ciertas formas de autoría que no podría explicar esta tesis. Claro, en su momento, a lo mejor estas formas de autoría no existían propiamente, pero ya los autores se habían venido dando cuenta de que no podía aceptarse esta posición, porque conduciría en ciertos casos a una disminución de la pena, a una menor sanción, a la consideración del hecho en un menor grado de relevancia jurídico-penal, siendo de que la conducta del autor es una conducta que debería, en ese caso, la conducta del sujeto, perdón, es una conducta que debería dársele la condición o dársele la categoría de autor, por la importancia, ¿no?, y por la gravedad del comportamiento. Miren, vamos a poner un caso para que se entienda mejor el asunto. De acuerdo a la teoría formal objetiva, solo, por ejemplo, el que mata, el que realiza la acción de matar, sería autor del delito de homicidio, y todo el que realice una conducta distinta a la conducta descrita en el verbo rector del tipo sería un partícipe, sería un cómplice, un cooperador, etcétera, etcétera. Entonces, veamos el siguiente ejemplo. Yo a una persona le digo, la engaño y le digo, mira esta pistola de agua, qué bonita esta pistola, mira cómo lanza el chorro de agua, y agarro y hago y veo, y efectivamente la cuestión sale agua cuando se aprieta el gatillo de la pistola, de esa pistola o supuesta pistola de agua. Pero esa pistola tiene pues un truco, y esa pistola, cuando yo le doy a un determinado mecanismo, sale el agua, pero cuando no se utiliza ese mecanismo, cuando se le quita ese mecanismo, sale un disparo, es decir, es un arma realmente que dispara. Y entonces, bueno, yo le doy y le digo, mira, vale, dispárale a Pedro, échale agua. Yo quiero matar a Pedro realmente, pero no lo quiero matar yo quiero que lo mate él. Y entonces agarro y le digo, bueno, mira, mójalo con la pistola. Y entonces él agarra, viene esta persona y viene, agarra y le va a echar agua, aprieta el gatillo, y lo que hace es matar a Pedro. Fíjense que yo no he realizado la conducta descrita en el verbo rector del tipo. Y esta persona, que sirvió como una especie de instrumento para mí, esta persona fue la que ejecutó la acción. Oye, pero ella no sabía. Ella estaba actuando
ignorando tanto lo que yo quería hacer, como ignorando de que podía causarle la muerte. No tenía conocimiento, no tenía dolo de ninguna manera de que iba a dispararle y podía matar a una persona, o podía matar a Pedro disparándole con esa pistola, porque esa pistola para él era inocua, no tenía balas, sino lo que tenía era agua, y se lo había inclusive demostrado, yo se lo había demostrado en el momento anterior. Entonces, fíjense que aquí, en este caso, en esta hipótesis, oye, el que realiza la acción típica no tiene dolo, y yo que no realizo la acción típica, bueno, vendría a ser entonces como una especie de partícipe, siguiendo la teoría formal objetiva. Claro, pero si aquel no tiene dolo, si este no tiene dolo, pues mira, paradójicamente yo a lo mejor terminaría sin responsabilidad, porque no habría autor, porque si no hay autor de un delito no puede haber partícipes, porque la participación, como he venido diciendo, es accesoria, es dependiente de la autoría. Entonces, si este sujeto no tiene dolo y no es autor, por lo tanto no tiene dolo, este sujeto, bueno, fue un mero instrumento, yo tampoco tendría responsabilidad, porque yo sería un partícipe, yo no ejecuté el comportamiento típico. Eso asumiendo la teoría formal objetiva. Es decir, estas incoherencias fueron las que sirvieron de fundamento para luego, bueno, surgiera el planteamiento o planteamientos como el de la teoría del dominio del hecho, que la teoría del dominio del hecho se debe a Roxin, bueno, se debe a Belzel inicialmente, y su mayor desarrollo se debe a Klaus Roxin. Entonces, ¿qué ocurre en este caso? Este es un caso de lo que se llama actualmente autoría mediata, el caso que acabo de plantear. Es un caso de lo que, repito, se llama actualmente autoría mediata, y lo que se dice es que yo sería el autor del hecho, la otra persona no tendría responsabilidad penal porque actúa sin dolo, pero yo, en mi caso concreto, yo sería autor independientemente de que yo no hubiese ejecutado el comportamiento típico. Independientemente de ello, yo sería autor. ¿Por qué? Porque yo tendría el dominio, si yo tendría aquí, en este caso, tal como lo he planteado, yo tendría el control del suceso. Yo tendría la facultad de adelantar, retrasar, impedir, sobre todo impedir que le disparase y decir, mira, no vale, es que eso no es de agua, eso tiene una bala en verdad en la recámara. Bueno, pero yo no lo hice, y yo, teniendo ese control, no frené la realización del comportamiento, de la acción típica por parte del sujeto, de aquel que sirvió de instrumento, y yo, bueno, por lo tanto, a mí en este caso se me haría responsable a título de autoría. Claro, esto supone ya, pues, ir más allá de la mera descripción formal de la conducta en el tipo legal para definir a la autoría. Es decir, para yo poder decir que en un caso como este yo soy el autor del delito, y a pesar de no haber ejecutado la acción típica, yo tengo pues entonces que elaborar un concepto restrictivo de autor que no dependa del verbo rector del tipo, que no dependa de lo que dice la ley, que es la acción delictiva, el comportamiento delictivo. Y esa, bueno, es la posición dominante en la actualidad. Es decir, en la actualidad, si bien en un número importante de casos, para ser autor, es decir, la condición de autor la tendrá el que realice la acción típica, no necesariamente hay que realizar la acción típica para tener la condición de autor. Esa es la conclusión a la que vamos a llegar. Hay otras teorías que permiten distinguir autoría de participación criminal, pero la teoría más importante es la teoría del dominio del hecho. Es realmente la teoría que en la actualidad se considera de mayor trascendencia, es decir, la que debe ser aplicada en el momento de administrar justicia. Es decir, a casos de participación criminal y la diferenciación con la autoría. El partícipe no tiene el dominio del hecho, el partícipe siempre estará subordinado, el partícipe no tiene el control, aunque pueda, es decir, aunque materialmente pudiese él impedir a lo mejor, o adelantar o retrasar, al estar subordinado a la conducta del autor, él no tendrá esa capacidad, ese poder realmente, aunque pudiera hacerlo, y por eso es que no es autor.
no es autor porque se encuentra subordinado. En cambio, el autor tendrá pues una posición de mando, una posición de supremacía, es decir, que a él estarán sometidos, él será el señor del hecho, él será el dominio, el control de todo el suceso, y a sus dictados los demás que participan estarán, es decir, que participan en sentido estricto, estarán sometidos, serán dependientes. Por eso su conducta, como he dicho con anticipación, es accesoria. Y por lo tanto, si no hay autor, no puede haber partícipes, porque la conducta de los partícipes siempre dependerá de la conducta del autor. Y el que es autor en un delito común, en un delito de dominio del hecho, un delito que pueda ser cometido por cualquiera, es única y exclusivamente el que tiene el control del suceso. Pero como dije, bueno, si se trata de un delito especial, se trata de un delito de infracción de deber, entonces en esos casos la condición de autor no dependerá del dominio del hecho, sino que dependerá de que se tenga la cualidad, de que se tenga el deber específico que debe ser quebrantado para que exista tipicidad. Es decir, que solamente el intranius podrá ser autor en un delito de infracción de deber, mientras que en un delito común, en un delito de dominio del hecho, autor podrá ser cualquiera siempre y cuando tenga el control del suceso, el dominio del hecho. Si no tiene el dominio del hecho, no podrá ser autor una persona de un delito común, de un delito de dominio del hecho, que son los delitos que estoy explicando hasta este momento. Entonces, en definitiva, la participación criminal se diferencia de la autoría dependiendo de la clase de delito, y entonces las palabras clave serán delito de dominio del hecho, fundamento de la autoría; delito de infracción de deber, cualidad del autor, deber de actuar, deber de omitir. El que tenga el deber, el que tenga la cualidad, es el que podrá ser autor. El partícipe no tendrá ni el dominio del hecho, ni tendrá el deber especialísimo cuando se trata de un delito de infracción de deber o un delito especial. Hay diferentes clases de autoría cuando, claro, estamos hablando de un delito de dominio del hecho. Hay diferentes clases de autoría. La doctrina distingue tres clases de autoría en particular. Distingue la llamada autoría individual, la denominada, en segundo lugar, la denominada coautoría, y en tercer lugar, la llamada o denominada autoría mediata, que ya mencioné hace un momento. ¿Cuándo existe autoría individual? Bueno, cuando hay un solo autor, pueden haber partícipes, lo que quieran, pero hay un solo autor, y él es el que realiza de propia mano la acción descrita en el verbo rector del tipo. Ese será un autor individual, el que da muerte, el que viola, el que roba, pero lo hace de propia mano. Cuando él de propia mano ejecuta el comportamiento descrito y es el único autor, el que tiene el control del suceso, etcétera, etcétera, ese será un autor individual. Cosa distinta ocurre cuando se trata de una coautoría. En la coautoría hay una relación de coordinación. Hay varias personas, dos o más personas, que tienen el dominio del hecho. Es decir, hay un codominio del hecho. Y generalmente habrá una división de trabajo. Es decir, que aquellas personas que no están subordinadas ninguna a la otra, sino que están en una relación de coordinación. Estas personas deciden dividir el trabajo y a lo mejor una realiza la acción típica, mientras que otra realiza otro tipo de conductas que permiten o que facilitan la ejecución de la acción típica. Cuando hay este codominio del hecho, es decir, cuando todos controlan, cuando todos tienen esa potestad, ese poder de adelantar, retrasar, impedir la comisión del hecho punible, el perfeccionamiento del delito, cuando todos lo tienen, pues entonces todos tendrán la condición de autor, serán
coautores. En la coautoría, repito, no hay nadie que esté subordinado, sino que hay una división de tareas. Entonces de repente, bueno, mira, yo realizo la acción, un delito de violación, mira, tú la agarras mientras que yo a la persona la penetro, o mientras que yo le doy una puñalada, tú la distraes a la persona. Bueno, si hay una relación, repito, que no es que uno esté subordinado al otro, sino que los dos están simplemente dividiendo el trabajo, dividiendo la función, dividiendo pues, la realización, la ejecución del comportamiento delictivo, pues entonces en ese caso estaremos hablando de una coautoría. Una coautoría. La coautoría es muy difícil de explicar por la teoría formal objetiva. En cambio, por la teoría del dominio del hecho es mucho más sencillo. ¿Por qué es mucho más sencillo? Porque simplemente lo que se entiende es que en estos casos se comparte el dominio del hecho. El dominio del hecho está compartido entre varias personas que lo codominan y que dividen el trabajo y por lo tanto realizan algunos realizan la acción típica, otros realizan otra clase de comportamiento, otro da instrucciones, otro avisa que no vengan otras personas, etcétera. Pero si hay, repito, es una relación de coordinación lo que requiere la coautoría. Si no hay una relación de coordinación, si es que otras personas están subordinadas a mí, esos otros que intervienen, entonces serían partícipes en sentido estricto, serán cooperadores, instigadores, etcétera. No tendrán la condición de autores del hecho. Por último, en la autoría mediata, se trata de casos, como lo vimos en el ejemplo que di con anterioridad, en los casos de autoría mediata, tenemos una persona que se vale de otra como instrumento para que esa otra realice la acción típica. Esa persona debe saber que actúa, es decir, esa persona actúa voluntariamente, realiza una conducta evitable, etcétera, etcétera. Pero la mayoría de las veces, o por lo menos esto es la forma en que se le concibió de la manera más tradicional, esta persona habrá realizado el hecho sin el conocimiento de que estaba ejecutando un comportamiento delictivo. Esto por lo menos fue lo que se decía, lo que se dijo más tradicionalmente. Se entendía de que lo que caracterizaba la autoría mediata es que aquella persona de la cual se vale como instrumento el autor mediato para la ejecución de la acción, esa persona carecía o no tendría responsabilidad penal, tendría alguna eximente, una causa de tipicidad, una causa de justificación o una causa de inculpabilidad. Puede ser que actuara con un error de tipo, un error de prohibición, o inclusive que pudiera estar actuando justificadamente esta persona. Por ejemplo, yo le digo a otro, mira, es que te quiere matar, te va a matar a ti, y entonces agarra, o sea, donde te encuentra te va a matar, y entonces anda, mejor es que tú evites, a ver, que agarre y te mate, atácalo tú primero, y resulta que no, que esté equivocado con un error, va y creyendo que se va a defender, está defendiendo de aquella persona y está impidiendo el ataque, agarra y ve y la mata, y cuando en realidad, pues, es decir, aquella persona no la había atacado ni pensaba atacarla. Entonces esta persona cree, es decir, el instrumento creería que está actuando en legítima defensa, cuando en realidad no está actuando en legítima defensa. También puede ocurrir, ¿no? Puede ocurrir que sea lo contrario, que yo le digo al que yo quiero matar, yo le digo, mira, anda a buscar a tal persona que te quiere matar, que se metió con tu mamá, o te quiere matar, o quiere hacer cualquier cosa, y yo lo hago a sabiendas de que aquel se va a defender y va a darle muerte a aquel que le estoy diciendo que vaya a buscar. O sea, yo aquí estaría, como quien dice, instigando a una persona para que vaya a buscar a otra a atacarla porque no sé, porque se metió con su mamá, porque hizo una afrenta muy grave, y todo es una estratagema mía para que aquella persona se defienda y lo mate. Entonces vamos a suponer, sí, efectivamente, aquel que yo le dije, mira, anda a buscar a tal persona porque hizo tal cosa, va y busca a aquel tercero se defiende y lo mata. Bueno, aquel tercero estaría actuando en legítima defensa. Y yo me habría valido de él, no me habría valido de aquel, sino me habría valido de él para cometer la acción típica. Yo quería matar, era aquel que yo estaba instigando.
O sea, yo sería aquí entonces autor mediato de un homicidio en el cual el instrumento sería aquella persona que actúa en legítima defensa. Sin embargo, miren, en la actualidad el concepto de autoría mediata se ha extendido mucho más. Es decir, ya no sé, es decir, los autores, la mayoría de los autores, ya, o por lo menos los más importantes, no entienden la autoría mediata de la manera que acabo de explicar. Es decir, que el instrumento, es decir, no entienden que el instrumento pueda o deba siempre actuar justificadamente o sin culpabilidad o atípicamente. Es decir, que los que conciben actualmente, o la forma en que se concibe actualmente la autoría mediata, no excluye que el instrumento pueda tener responsabilidad penal. Eso es decir, que no es indispensable o que no sería requisito necesario que el instrumento carezca de responsabilidad penal por falta de tipicidad, antijuridicidad o culpabilidad, sino que más bien, bueno, se sostiene que pudiera ocurrir que el instrumento, a pesar de ser un instrumento, a pesar de que yo me valga de él para cometer el hecho punible, tenga responsabilidad penal independientemente de esa situación en la cual estaría sometido por mí a la realización del hecho. Esta figura, estos casos, fíjense, o sea, esta hipótesis de autoría mediata en la cual el instrumento tendría responsabilidad penal ha sido utilizada inclusive por la jurisprudencia de la Corte Penal Internacional para fundamentar la responsabilidad penal por ejemplo, de los policías, de los policías, de los funcionarios, etcétera, etcétera, en relación a las órdenes recibidas por superiores jerárquicos, por ejemplo, por el presidente de la República. Entonces, podría decirse, bueno, es que estos sujetos, los policías, mataron, torturaron, cometieron delitos de lesa humanidad, pero lo hicieron como instrumentos, pero tienen responsabilidad penal, a pesar de ser instrumentos. ¿Instrumentos de quién? Instrumentos de quien sería el autor mediato, que sería el presidente o los que estén en la cúpula del poder, o las personas que se encuentren en la cúpula del poder. Entonces, esto también se utiliza, este criterio se utiliza cuando se trata de organizaciones criminales, cuando se trata, por ejemplo, de una organización de poder, no sé, en la cual haya quienes tengan una función simplemente de dirigencia y que luego haya pues estratos más bajos que los cuales cumplen las órdenes de los que dicen allá arriba, de las órdenes que dan los que tienen el poder, y que si no cumplen esas órdenes los pueden a su vez suplantar otros y darles muerte, y decir, si no cumplen las funciones que tienen dentro de la organización criminal, por ejemplo, un sicario, ¿no? Que si usted no mata, pues entonces lo mandamos a matar a usted. Entonces, bueno, ese sicario dentro de la organización criminal sería pues un instrumento que tendría responsabilidad penal, pero que igualmente habría autoría mediata con relación a quien habría dado la orden. Entonces, autores como Roxin y bueno, los seguidores de Roxin entienden entonces que la autoría mediata es aplicable también en estos casos, a pesar de que el instrumento haya actuado con dolo y que por lo tanto tenga responsabilidad penal. De esta manera, pues se modifica un poco la forma, se modifica bastante la forma en que se entendía tradicionalmente a la autoría mediata, que era definiéndola a partir de la base de que el instrumento no tenía responsabilidad penal por falta de tipicidad, por falta de antijuridicidad o falta de culpabilidad. Es decir, podemos tener entonces un instrumento que sea responsable, sobre todo cuando la autoría mediata se produce en esferas de delincuencia criminal, en esferas organizadas de poder, en esferas de poder organizado, o sea, como por ejemplo en el Estado, en una organización criminal, narcotráfico, por ejemplo, etcétera, etcétera, etcétera. Fíjense ustedes, y con esto vamos a terminar esta clase. Yo no he hablado por ningún lado del autor intelectual. Muchas veces
en la práctica sobre todo, se hace la distinción entre el autor intelectual y el autor material del delito. Entonces, y se pretende definir como autor intelectual, bueno, al que planea, al que da las órdenes, al que hace nacer pues la idea de que se cometa el hecho, etcétera, etcétera, mientras que el autor material sería el que realizaría la acción típica. Esta clasificación, miren, es ambigua, es una clasificación que si bien se podría entender, y a veces inclusive el legislador la utiliza arbitrariamente, realmente esta es una clasificación que lo que genera es confusión. ¿Por qué? Porque eso que llaman incertidumbre, falta de certeza, cuando digo confusión me refiero a eso. ¿Por qué? Porque cuando se me dice a mí que autor intelectual es el que planea, el que planifica, el que da las órdenes, etcétera, el que hace nacer la idea, eso puede llevar o puede conducir a confundir al autor de un delito con una forma de participación criminal, que es la instigación. O sea, como lo vamos a ver en su momento, el instigador es aquel que hace nacer la idea criminal, pero que no tiene el dominio del hecho, que su único aporte es hacer nacer la idea criminal en una persona. O sea, una persona que no pensaba cometer un hecho punible, que no tiene la idea de cometer un hecho punible, a partir de la actuación del instigador decide cometer un hecho punible. Adopta la resolución de cometer un hecho punible. O sea, lo que caracteriza al instigador es que él determina a una persona a cometer un hecho punible. Y esta definición de instigación es muy pero muy cercana a lo que algunos prácticos consideran lo que es la llamada autoría intelectual. Entonces, es preferible no hablar de autor intelectual, no hablar de autor material, dejarlo simplemente para la policía, dejarlo para los legos, pero cuando uno técnicamente va a hablar de autoría y de participación criminal, es preferible decir, es preferible clasificar la autoría en autoría directa, autoría mediata, y coautoría. Es decir, eso que llaman el autor intelectual no sería otra cosa que un coautor. Un coautor, solamente que ahí en esa división de tareas que supone la coautoría, él daría las instrucciones, haría el planeamiento, etcétera, etcétera, mientras que otro sería el que ejecutaría el hecho. Si hay un codominio del hecho en ese caso, pues entonces, insisto, lo que habría es una coautoría. Ahora, si resulta que hay una relación de subordinación, etcétera, etcétera, respecto de esta persona, que lo que hizo fue simplemente dar las instrucciones, pero en definitiva el que tenía el control del suceso, el que tenía el dominio del hecho era otro. Bueno, entonces ese otro es el que tendrá la condición de autor, y sería un partícipe, un mero instigador del delito. Entonces, desde mi punto de vista, esa clasificación que se utiliza mucho, eso está bien para la práctica, está bien para las novelas, para la radio, la televisión, que hablan del autor intelectual, pero es decir, desde el punto de vista estrictamente jurídico, es preferible, insisto, para evitar confusiones, para evitar falta de certeza en la aplicación de la ley, abstenerse de hablar de autoría intelectual, sino dejarlo eso para la policía. Y en nuestro medio, en el medio estrictamente jurídico, hablar de autoría directa, autoría mediata o de coautoría. Mira, una última observación que quiero hacer con el tema de la autoría y de la forma de autoría, es que es decir, el Código Penal, como dije con anterioridad, no define la autoría. Y entonces, claro, esto que estoy diciendo, sobre todo lo de la autoría mediata, pudiera tener o generar
dudas en cuanto a su aplicabilidad en la práctica. ¿Por qué? Bueno, porque alguien podría decir, eso de la autoría mediata no está previsto en la ley, eso, y al no estar previsto en la ley, eso violaría el principio de la legalidad. Fíjense que en el artículo 83 dice, que es el que define, no que define la autoría, sino que hace un señalamiento, indica quién sería autor, dice acá, cuando varias personas concurren a la ejecución de un hecho punible, cada uno de los perpetradores, de los cooperadores inmediatos, queda sujeto a la pena correspondiente al hecho perpetrado. Fíjense, entonces alguien podría decir, bueno, esto, si bien el autor directo pudiera estar allí, y los coautores podrían estar aquí incluidos como perpetradores, oye, eso no pasaría con el autor mediato, porque el autor mediato, pues eso de que se valga de un tercero para que realice la acción, eso no está previsto aquí legalmente. Podría alguien decir. Sin embargo, miren, yo creo que cuando el legislador habla de perpetradores, pues esto tiene que ser interpretado teleológicamente, es decir, tiene que ser interpretado y es la doctrina, la jurisprudencia la que tiene que darle pues un contenido a esta expresión, y esta expresión, por lo menos algo en lo que existe acuerdo en la doctrina y en la jurisprudencia, por lo menos si no venezolana, por lo menos la jurisprudencia extranjera, y en la doctrina también venezolana y también la doctrina extranjera, es que la autoría mediata es una forma de autoría. O sea, es decir, no podemos cerrar los ojos y decir, no, es que eso no es autoría, porque eso no está consagrado. No, o sea, no podemos perder los ojos de que eso es una forma de realizar o ejecutar un hecho punible, y que si no aceptamos a la autoría mediata, entonces tendríamos que decir que tampoco el sujeto, el autor mediato, tenemos que dejarlo impune. Tendríamos que dejarlo impune. ¿Por qué? Porque si el instrumento, por ejemplo, es un caso en que el instrumento no tenga responsabilidad penal, no sería autor, entonces yo no podría castigarlo como instigador o como partícipe. Precisamente por esa razón es que nació la autoría mediata, es decir, como figura autónoma basada en el dominio del hecho, en el control del suceso típico. Entonces, yo creo, bueno, que cuando el legislador habla aquí de perpetrador, bueno, en esta expresión perpetrador cabe tanto la autoría individual como la autoría mediata, como también la coautoría. Es decir, todos serían formas de perpetración del hecho. En una futura reforma del Código Penal, en la cual se vaya a legislar nuevamente sobre este punto, bueno, yo sugeriría, y eso sería pues para mejorar, para darle una mayor certeza, certidumbre a los jueces en el momento de aplicar la ley, yo sugeriría que bueno, que se incluyese ya expresamente una hipótesis, o como hipótesis de perpetración o de coautoría, de autoría a la autoría mediata. Es decir, que el legislador, que la ley diga, bueno, autores son los siguientes, entonces mencione o defina al autor individual, a los coautores y también a la autoría mediata, tal como ocurre en otras legislaciones. Bueno, con esto terminamos la primera parte de este tema, que es la relativa, o fue la relativa a la autoría, bueno, a los conceptos generales y también a lo que es la autoría, las clases de autoría, la diferenciación o la diferencia que existe entre autoría y participación criminal. En la clase que viene vamos a hablar ahora en particular o en específico de la participación criminal en sentido estricto y de las formas de participación criminal en sentido estricto. Recapitulando entonces, simplemente para recordar lo que hemos dicho hasta ahora. Bueno, recuerden, la autoría en los delitos de dominio del hecho, es decir, en los delitos comunes, se determinará con base en ¿qué? Con base en el criterio del dominio del hecho. Mientras que se trata de un delito de infracción de deber, cuando se trata de un delito en el cual para ser autor se requiere una cualidad, una característica muy especial, ser funcionario, ser médico, ser testigo, ser etcétera, etcétera, ser la madre, ser el padre, de ascendiente de una persona, pues en esos casos en particular, autor única y exclusivamente será el que tenga el deber, el que tenga la cualidad y el que tenga el deber.
y por lo tanto aquel que no tenga el deber independientemente de lo que haya hecho, esa persona será un partícipe en el delito especial en que habría él participado y que otro tendría la condición de intraneus. El extraneus siempre será partícipe, mientras que el intraneus siempre será autor, independientemente de cuál haya sido su aporte. Bueno, entonces con esto, repito, terminamos el tema, por lo menos esta primera parte del tema relativo a la autoría, y luego hablaremos de la participación criminal.